qué bueno que... Estimados amigos, sean bienvenidos a una emisión más del programa Diálogos a través de la Asociación de Cronistas. El día de hoy es el 5 de marzo del 2021 y estamos transmitiendo pues desde diferentes ciudades del estado de Michoacán. En lo personal estamos en la capital michoacana, ya empezando el calorcito, y desde luego pues nos acompaña como cada viernes nuestro buen amigo Ángel Ramírez Ortuño, quien es el cronista de la ciudad de Huetamo, del municipio de Huetamo. ¿Cómo estás, Ángel? Gusto en saludarte. Me imagino cómo está el calor por allá. Sí, definitivamente que sí, ya rebasa con facilidad los 41, 42 grados, pero es el hábitat natural de nosotros, 42 grados a la sombra y tan campantes como un whisky escocés. Así que un gusto, un placer estar en un programa más de la edición de Diálogos a través de la Asociación de Cronistas. Un placer estar con la doctora Beatriz Gaitán, compartir una vez más los micrófonos y los espacios con nuestro presidente Arturo Villaseñor Gómez y por supuesto con el doctor Víctor Manuel Pérez Talavera, con mucho gusto y un tema por demás interesante y muy de moda, porque parece ser que el mes de marzo es un mes que para el tema de las mujeres será de vital importancia por los acontecimientos que están sucediéndose dentro de los estragos de la política actual y sobre todo por ese movimiento feminista del próximo lunes allá en la capital. Estaremos muy pendientes de todo lo que nos esté contando la doctora Beatriz Gaitán, y desde Huetamo, con mucho gusto, un saludo para todos ustedes. Gracias, Ángel. Le damos la bienvenida también al maestro Arturo Villaseñor Gómez, quien es el presidente de la Asociación de Cronistas por Michoacán. Maestro, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Gracias, Víctor. Buenas tardes. Pues les saludo una vez más, don Ángel Ramírez Ortuño, a la doctora Beatriz, esperando que esta tarde, como siempre, tengamos una charla agradable bajo la ponencia de la doctora. Adelante, buenas tardes. Gracias, Arturo, y pues desde luego le damos la bienvenida a la doctora Beatriz Adriana Gaitán Villalpando. ¿Cómo estás, Betty? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Víctor, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder platicar con ustedes en un mes tan especial para la sociedad, no solamente para las mujeres, sino para la sociedad. Un gusto saludarlos, compañeros Ángel, y pues nada, aquí con un gusto de charlar. Gracias, Betty. Pues comentarles, amigo, que hace que alrededor de 3 años, Betty, eras la presidenta del Consejo de la Crónica del municipio de Cuitzeo, y durante algunos meses, años, estuviste acompañándonos a la Asociación de Cronistas por Michoacán, pero pues platícanos, aparte de esta experiencia que tuviste, ¿cómo te metiste, cómo llegaste al tema académico, dónde hiciste tus estudios de licenciatura, de maestría, de posgrado, qué línea de investigación trabajas? Déjame te cuento que mi formación es de historiadora en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la facultad. Yo quería trabajar sobre microhistoria principalmente. Quería hacer la historia del lugar donde soy oriunda, doctor Miguel Silva, perteneciente al municipio de Cuitzeo. Entonces, yo estaba inmersa en lo que es la microhistoria, ya sabes, el queso y los gusanos, o también la microhistoria italiana, o Luis González y González.
Sin embargo, por cuestiones del destino, pues terminé haciendo otra línea de investigación. Mi tesis de licenciatura se la debo a la recomendación y buena asesoría de la doctora Lourdes Herrera Feria, quien me comentó que había unos documentos, unos expedientes en el archivo municipal de Puebla que estaban esperando. Y estos expedientes no era otra cosa que de sitios de reclusión de mujeres, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Para esto realmente yo no conocía una historiografía vasta sobre las mujeres. Entonces, lo que hice fue acercarme primero al archivo y ver de qué trataban estos documentos, y poco a poco fui llenándome de la teoría para hacer historia de género y mujeres. Entonces, la maestría la hice en la Benemérita Universidad Autónoma, en el Instituto Vélez Pliego, y finalmente regreso a la cuna nicolaita, al Instituto de Investigaciones Históricas, y es donde realizo el doctorado. Entonces, básicamente, mi papel o mi amor por la crónica es, ya sabes, este sentimiento que el terruño apela y grita, pero ha sido dos líneas. Una, la intelectual, que es la historia de las mujeres y género, y otra, la sentimental, que es hacer crónica, y por eso es que tuve la oportunidad de fundar el Consejo de la Crónica del municipio de Cuitzeo y poder participar con ustedes a nivel estado. Muchas gracias, Betty. Y ya en el tema de tu tesis de doctorado, hace un año que te doctoraste, Betty, ¿sobre qué fue el tema? Fíjate que es acerca de un tema muy polémico, el aborto. El tema del aborto desde sus diferentes aristas. Yo lo analizo desde lo que es la religión, la justicia, la sociedad, las feministas, los grupos pro vida, y a nivel internacional, es decir, cómo se va aterrizando hasta llegar a la ciudad de Puebla. Mis bases son los expedientes judiciales. Muy bien, Betty, pues has trabajado temas de mucho interés, igual que Ulises Serrano, que hace 15 días estuvo con nosotros, un tema más interesante sobre el lago de Cuitzeo. Y creo que el tema que hoy nos vas a presentar, protección, corrección y castigo de mujeres nobles y prostitutas arrepentidas, es un tema que de alguna manera ya lo has venido tú trabajando o estás muy relacionado, pero pues yo creo que desde luego en la actualidad estos temas del feminismo están en su máximo auge, como lo mencionaba Ángel Ramírez hace un instante antes de que entráramos al aire, y pues te dejamos las cámaras y los micrófonos, Betty, para empezar con tu ponencia, doctora. Muchísimas gracias. Y pues bien, comentarte que esta investigación es mi primer ejercicio a nivel licenciatura, cuando yo busco problematizar sobre la base de evidencias documentales la dinámica social que ha posicionado a la mujer en la subordinación y en el encierro a lo largo de su vida. Es decir, se considera que esta naturaleza frágil da el poder y la obligación a los hombres de someter y encerrar a las mujeres. Para eso me permito dar lectura que desde la época colonial la mujer fue imaginada y situada dentro de muros, ya sean los muros del hogar o de establecimientos religiosos o civiles. Deja comentarte que la doctora Josefina Muriel da bien cuenta de que este tema no es propio de la ciudad de Puebla, del que yo hago referencia, sino de toda América Latina. Claro, es debido pues a esta
tradición moralista de la madre patria. En esta línea se observa que la vida de la mujer desde su infancia se desarrolló en el encierro. El tipo de aislamiento dependía de su conducta. Y cuando esta era contraria a las leyes morales, se les confinaba a diversos sitios de reclusión, designando lugares que de una u otra forma privan de la libertad a la mujer, en el sentido que una vez entrando en ellos, por su voluntad o forzadas, ya no podían salir del mismo libremente y vivirían recluidas para obedecer normas y modificar un estilo de vida. El Archivo Municipal de Puebla da cuenta de ello, a manera de testimonios, de denuncias e informes, así como de la vida cotidiana que se vivía en los sitios de reclusión. Como comentaba, desde el periodo colonial se estableció como una práctica común el resguardar a la mujer con esta intención de cuidarla. Y aquí quiero hacer una pausa. Actualmente, bien se dan cuenta, en estas redes sociales que aparecen de repente, hashtag, yo estoy para cuidar a una mujer, creo que vale la pena cuestionarnos qué significa cuidar, porque las mujeres no necesitamos que nos cuiden, necesitamos que nos respeten. Entonces, bajo esta pretexto o justificación mal empleado, se ha llevado a cabo varios atropellos en contra de las mujeres. Así, la Fundación de Recogimientos Hispanos fue un movimiento generalizado. El primero que se fundó, de acuerdo a los datos que nos brinda Muriel, es en Perú, para 1853. Posteriormente, tenemos el primero para la Nueva España en 1556 en la ciudad de Puebla, que creó la primera casa de recogimiento para las mujeres de escasos recursos económicos, cuyos padres eran antiguos pobladores españoles que carecían de recursos monetarios suficientes para enviar a sus hijas a colegios o monasterios de la Ciudad de México. Aquí debemos de recordar los españoles que llegaron a la Nueva España, también vinieron mujeres. Sin embargo, no todas de ellas contaban con este capital que les garantizara una vida óptima, es decir, la mentada dote, ya sea tanto para el matrimonio como para entrar a un monasterio, ya que las mujeres no tenían muchas opciones. Vale la pena comentar que estas mujeres primero fueron enviadas también por la corona para que sirvieran como modelo para esta nueva formación de sociedad. Sin embargo, también dieron varias relajación moral, por llamarlo de alguna manera. Entonces, estas casas de protección buscaron ofrecerles, aparte de cobijo y alimento, la tan preciada dote en un primer momento. Eran ellas, de la élite, el orgullo que se debería de cuidar. Entonces, había especial interés porque no se trastocara esa imagen de mujer perfecta llegada de Europa. Posteriormente se encuentra uno de los recogimientos más antiguos de la Nueva España, casi inmediato al recogimiento de Jesús de la Penitencia en la Ciudad de México en 1576. Posteriormente, en la ciudad poblana, se crea el recogimiento de Santa María Magdalena, cuyo sitio aplicó al convento de Santa Mónica. Llevaba por nombre Recogimiento de Señoras Nobles y Prostitutas Arrepentidas. Fue fundado por el canónigo Francisco Reynoso y Julián López, aproximadamente entre 1580 y 1603. La finalidad no varió mucho de su antecesor. El objetivo del mismo era resguardar a las mujeres nobles principalmente, casadas cuyos maridos las habían abandonado por ir a España o tomar parte en expediciones de conquista y colonización tierra adentro,
o simplemente dejándola por otra u otras mujeres, con la intención de que no cayeran en los vicios de la deshonestidad, involucrarse con otros hombres que se acercaban a estas con fines de burla y deshonor, ya que una mujer sola solamente puede ser tomada para estas dos causas. Sin embargo, no tuvo la convocatoria que se esperaba, ya que las que decidieron ingresar a estos recogimientos, pues la abandonaron en breve tiempo. Finalmente, al cuidado de la casa, vale la pena puntualizar que estaba muy bien estratificado, es decir, tenía su rectora, sus sirvientes y toda una dinámica dentro del mismo recogimiento. Muy bien. Vale la pena comentar que empiezan a surgir varios recogimientos en la ciudad de Puebla, pero que son conocidos, por ejemplo, como el recogimiento de rameras, como el recogimiento de prostitutas arrepentidas, es decir, fue cambiando este estatus que se pretendía en un primer momento, por lo que las mujeres nobles, la más de las veces eran enviadas a conventos, a beateríos o a depósitos de mujeres de una muy buena reputación. Ahora bien, vale la pena comentar de un personaje muy importante en la ciudad de Puebla, el obispo don Manuel Fernández de Santa Cruz, que cuando llegó a esta ciudad estaba empapado de las ideas citadinas de la capital de México. Conocía las instituciones que existían para proteger y garantizar la vida moral en la sociedad mediante el cuidado de las mujeres. Sin embargo, él les da otra línea, porque el obispo, sobre todo, buscaba proteger a las monjas, que las monjas no se corrompieran. Entonces, las mujeres que llevaban una vida relajada ingresaban, como ya lo había mencionado, a estos conventos, pues para aprender de ellas y para llevar toda una vida inmersas en el rezo, inmersas en la contemplación y alejadas así de la vida mundana y acercándose a Dios, pues cambiaría esta forma corrompida de seguir en la sociedad. Vale la pena comentar que los sitios de recogimiento primero surgieron en la Nueva España y posteriormente llegan a oídos de los reyes españoles, y es hasta 1608 que empiezan a construirse las primeras galeras, como en Madrid, Valladolid, Zaragoza, Salamanca, Barcelona, Valencia, Granada, entre otras. Estas galeras vale la pena describirlas porque buscan que su interior sean solamente con fines de alejar y martirizar a las reclusas. Entonces, aquí vale la pena aclarar que se busca de cierta manera castigarlas, aunque todavía no se utiliza esta palabra de castigo. Muy bien. Creo que regresando al tema de Santa Cruz, hay un recogimiento que se llama de Santa María Egipciaca, donde me doy cuenta de él gracias a al testamento de Santa Cruz. Y Santa Cruz nos señala estos lugares en los que se deben de encerrar a las mujeres en trámite de divorcio son muy convenientes porque en muy ligeras ocasiones ponen en peligro a las otras y además dan idea de que pueden poner pleito de divorcio y andar con gran libertad. Entonces vemos que él busca que no entren ideas que puedan corromper ese imaginario social. Entonces, él deja todo su capital
todos sus recursos humanos para que puedas patrocinar estas casas de recogimiento. Estas casas que él las llama de protección y de consejo espiritual. Pero a ellas vale la pena mencionar que de manera escandalosa son llevadas mujeres acusadas por los maridos y las suegras, aunque lamentablemente vale la pena aclarar que estas mujeres que iban o que fueron llevadas a estos sitios de recogimiento, no había un control de por qué se les enviaba. No puedo decir por qué se les acusaba, porque el pretexto era cuidarlas. Entonces, para cuidarlas, las encerraban, pero una vez que las llevaban a estos lugares ya no podían salir, al menos de que en este caso el marido, la suegra, el juez de paz, el confesor, el jefe de ronda, pues fuera por ellas y dijera de cierta manera que ya se iban a ser responsables de la conducta de estas. Entonces, vale la pena aclarar que la mujer no tiene voz ni voto y hay un imaginario social donde de cierta manera vemos que se les lleva a estos lugares por pecadores. Entonces, en el transcurso del siglo XVI y XVII, es un periodo dominado por la Iglesia en toda España, donde lo que ronda es el pecado de las mujeres. Y para cuidarlas, los representantes de la Iglesia, preocupados y ocupados por conservar las buenas costumbres, quieren proteger a la sociedad de la corrupción, porque recordemos que de acuerdo a los preceptos religiosos, la mujer es la fuente de pecado. Entonces, aquí, cuando yo enuncio el título de mujeres nobles y de prostitutas arrepentidas, es que no importa del estrato social, no importa la condición civil, estás a merced del hombre. Es decir, tanto la mujer que no tiene un papá, un esposo o hermano, está a cargo tanto de la orden religiosa o de la orden civil. Entonces, quiero dar lectura a un extracto del testamento de Fernández de Santa Cruz. Siendo una de las primeras obligaciones de su cargo pastoral, el aplicar todas las diligencias de su deber a mantener y conservar en el estado de virtud ajustadas costumbres y buen ejemplo, el rebaño cristiano que Dios nuestro Señor fue servido de poner a su cuidado y reconociendo que ésta no podía conseguirse, menos que dividiendo y entresacando de sus ovejas todas aquellas que estuvieran extraviadas, enfermas, perdidas en los escándalos, y principalmente las mujeres de mala, licenciosa y descompuesta vida, que con la lepra de sus culpas no solo son ocasión de la lujuria de los hombres, sino contingencia peligrosa de la destrucción y pérdida de la honestidad de las demás mujeres. El más dañoso contagio de la República previno el reparo de este daño con arrendar a su costa una casa en que se recogiere. Este fragmento bien nos da cuenta de el imaginario, de la concepción que se tiene de la mujer. Cómo regresamos a partir de la excusa de cuidarlas, de protegerlas, se les aísla. Entonces, nos da cuenta Muriel cómo la mujer debe de estar en su hogar y cuando sale tiene que hacerlo acompañada. De su hogar a misa y regresas. Si no estás en tu hogar es porque estás en un convento o en un colegio, pero una mujer en la calle da mucho de qué hablar. Entonces, aquí vale también ocasión comentar que muchas fueron llevadas a estos recogimientos
por sus confesores, que al comentarles sus pecados se dieron cuenta de la situación tan frágil en la que se encontraban y que mejor valía llevarlas a estos sitios de recogimiento. Esta práctica se llevó y tuvo muy buena cabida en la ciudad de Los Ángeles. Vale aclarar que, como expuse en un primer momento, esto yo lo menciono y a la ciudad de Puebla. Sin embargo, fue el vivir de la mayoría de la Nueva España. Pero gracias a los archivos es que existen investigaciones que dan cuenta de un lugar o de otro. Entonces, por ello es que yo aterrizo para la ciudad de Los Ángeles. Les comentaba que gracias también a los informes es que me doy cuenta de cómo algunas mujeres en clausura pues se quejan, aunque aquí solamente lo hacen quienes de una u otra manera logran tener un contacto con el exterior o que de cierta manera tienen una relación con algún varón en el exterior que acusa que están en un recogimiento pues de manera errónea o de manera por demás, ¿cómo llamarlo? Ahorita se llama la palabra, pero sería como contradictoria. Entonces tienen que apelar a que tiene una buena moral, una buena reputación y que no merece estar ahí. Posteriormente, ya para el siglo XVIII, con esto de la Ilustración, esto de separar el pecado del delito, cambian los sitios de reclusión en la ciudad de Puebla y ahora ya no se llaman recogimientos, se llaman corregimientos. Y aquí entonces sí podemos decir de que no se busca cuidar a las mujeres, sino la intención es corregirlas. Estos temas creo que vale la pena puntualizarlos porque ya no están ahí por pecadoras, sino por delincuentes. Aunque cuando entramos y vemos varias listas de las mujeres que se encuentran en estos de corrección, entre los delitos encontramos por tepacheras, por adúlteras, por llevar una vida no aceptada en ese momento. Aunque aquí también debemos puntualizar que hay una separación, porque no todas las mujeres que son tepacheras o que tienen alguna práctica no aceptada en esta doble moral llegan a los sitios de corrección, sino las mujeres que tienen un disgusto con el varón. Porque, por ejemplo, las prostitutas, no todas las prostitutas llegan a los sitios de corrección, sino las prostitutas que de una u otra manera tienen discusiones con varones. En este caso, por ejemplo, con el jefe de ronda. Cuando hay una discusión con el jefe de ronda, una manera de amenazarla es decirle, te voy a llevar a una casa de corrección. Y la aceptaban. Entonces, hay un miedo, se podría decir, por no llegar a estos sitios de corrección. Porque aparte son instituciones clandestinas, es decir, no hay son promovidas por los vecinos que se excusaban diciendo que eran necesarias. Sin embargo, no siempre sabían en dónde se encontraban, porque dentro de la clandestinidad, pues hay este juego de no saber con exactitud a dónde te pueden llevar a ti como mujer. Además de que el ayuntamiento no brindaba un lugar adecuado donde recluirlas. Entonces, hay testimonio donde el juez envía a las que van a ser prisioneras a estas instituciones clandestinas. Pues recordemos que la primer cárcel de San Juan de Dios mixta la encontramos hasta el siglo XIX. Pues bien, dentro de los informes
de estas casas clandestinas, de estas cárceles, también llamadas atolerías, vemos que menciona que las mujeres son utilizadas como esclavas. Es decir, las ponen a trabajar desde que sale el sol hasta que anochece, pero sin que ellas reciban un salario. También dentro de este informe nos habla que las mujeres son golpeadas y que se les amenaza diciendo que si no llevan una buena conducta, no van a salir de ahí. Cuando se portan bien, reciben visita cada mes, pero muchas no lo hacen. Dentro de estos sitios de reclusión que se llamaban atolerías o regularmente conocidas como atolerías, y una como la Mazamorra, se encuentra un testimonio donde muere una mujer a causa de los golpes. Sin embargo, no se logra identificarla, ya que no llevan un control de las mujeres que reciben. Por otro lado, quiero hablar que a manera de depósitos también existió una manera de recluir a las mujeres, sobre todo las mujeres casaderas, que aquí vale la pena decirlo que lo encontré para el caso de Cuitzeo, en el archivo municipal, donde las mujeres iban a ser depositadas, iban con el síndico para que diera fe de que quedaban en buenas manos. De aquí a que se hiciera oficial la fecha del casamiento, para que ellas aprendieran pues todos los quehaceres del hogar, hacer de comer, es decir, ser una buena esposa. Para el caso de Puebla, lo encuentro tanto para mujeres casaderas como para viudas o como cárceles clandestinas. Entonces, este tipo de términos vale la pena tenerlos bien en cuenta porque refieren todo un mundo de sitios que son permitidos por la sociedad y las propias mujeres. Entonces ya para el siglo XIX se intenta eliminarlos. Sin embargo, no se sabe bien para qué momento dan término esta utilización de los espacios. Y para finalizar, me gustaría hablarles sobre la cárcel de San Juan de Dios, que siendo mixta, nos habla de un mundo tanto de hombres como mujeres en reclusión. Y en comparación con los hombres, de acuerdo a los informes que son llevados al ayuntamiento, vemos estas diferencias también de género. Por ejemplo, cuando los jefes de ronda las golpean cuando les suben la voz. Cuando estos encargados de la sección de la cárcel de mujeres la sacan a altas horas de la noche. Pero también hay una manera de decir expresamente en los testimonios de algunas mujeres donde ellos no las toleran porque las consideran desnaturalizadas, donde no actúan de acuerdo a su deber ser femenino. Entonces, son sumamente maltratadas. Creo que aquí quiero también señalar que ellas son las encargadas de elaborar la comida de la cárcel, mientras que los varones, no siempre, pero en algunas ocasiones, pues les brindan talleres u oficios para que tengan un ingreso para que den a sus familias, mientras que ellas, como no son proveedoras o se considera que no son proveedoras, las ocupan manteniéndolas, haciendo tortillas, haciendo comida en condiciones pues muy lamentables. También ser mujer, y lo voy a relacionar aquí con la maternidad, porque en el siglo XVI no encuentro qué hacen estas mujeres que tienen hijos una vez que las encierran. ¿Qué pasa con ellos?
Para el caso de la cárcel de San Juan de Dios, se tolera que estén con sus niños cuando son pequeños, pero ellas se lamentan de la manera en que viven. Por ejemplo, en la convivencia con ratas, con chinches, con cucarachas, al ser sus colchones llenos de rastrojo, o al lidiar con la basura que no se saca a tiempo, o también al considerar estos edificios coloniales húmedos que no tienen una ventilación adecuada. Son muchísimas situaciones las que vemos en esta larga temporalidad de cómo de manera tan sencilla se puede disponer de la libertad de una mujer. Primero, en un recogimiento con el pretexto de cuidarla, de protegerla en su fragilidad, y posteriormente con esta ilustración donde se dice, no, vamos a corregirla, porque a la mujer se le tiene que educar, pero se le educa a partir de esta pedagogía de la crueldad. Es decir, este ejemplo de, mira qué le está pasando a tu vecina y pórtate bien para que no te pase a ti, porque aparte no sabemos qué va a suceder con ellas. Y vemos en el siglo XIX con la cárcel de San Juan de Dios que pues no les fue mejor, porque sus acusaciones son tan, ¿cómo llamarlo? No son válidas. Es decir, de repente se dice en los testimonios, en las listas que se encuentran de las mujeres reclusas, por ladrona, pero no se especifica por ladrona de qué, por revoltosa, por cicatera. Aquí cicatera yo quiero imaginar leonera, porque se encontró a altas horas de la noche. Entonces, también encontré que falleció una mujer en la cárcel de San Juan de Dios, y preguntándole a sus compañeras, ellas solamente comentan, pues dijo que es del municipio de Amozoc, pero no había un registro. Entonces, ¿qué pasaba con estas mujeres que de repente llegaban a estos sitios de reclusión, pero sin un juicio? Lo hacían con la complicidad de sus familiares, lo hacían con la complicidad de sus vecinos y de toda la sociedad. Entonces, contarte, Víctor, que cuando yo me encontré estos testimonios, estos informes en el ayuntamiento, me quedé de, esto no es cierto, o sea, no es posible. Y lo vemos en la actualidad, cuando siguen mujeres reclusas por delitos de género. Y yo lo llamo delitos de género porque por haber abortado, por infanticidio, por defenderse de su agresor, ahorita que se está luchando porque se voltee a ver a esta violencia que ha sufrido a la mujer, que lo hace en defensa, pero también donde el castigo no es el mismo, socialmente no es el mismo, y también para demostrar cómo esta doble moral, donde todos los ojos se encuentran en el actuar de la mujer, mientras que el actuar del hombre se premia. Entonces, esta doble moral que juega de una manera muy cruel hacia la mujer. Entonces, cuando yo encuentro testimonios de mujeres que murieron en estos sitios, pues no es otra cosa que se me fue este término de esta muerte por odio a las mujeres, que lo utilizo siempre, y ahorita este crimen de odio, que es un trabajo donde las tenemos mucho que hacer, pero para ello es necesario estas investigaciones de carácter histórico, Víctor. Yo no sé si les dejo muchas dudas, muchas inquietudes. Te comento que fue para mi tema de tesis de la licenciatura, que yo lo denominé Tras las rejas del olvido.
porque ahí están los testimonios, pero falta mucho por hacer. Y entonces en este recorrido, que creo que fue muy rápido, yo intento en este mes mencionar que la mujer se ha visto señalada tanto por la sociedad como por las instituciones religiosas y civiles, y cómo nuestra conducta te afecta tanto en la vida personal como ahora en la laboral, y que muchas veces nos ha tenido con los ojos cerrados, pero es también por esta construcción del miedo. Pues, Víctor, aquí te doy la palabra, y nuevamente, pues muchísimas gracias por dejarme participar en este espacio. No, pues gracias a ti, Betty. La verdad es que muy interesante el tema. Al inicio de tu exposición mencionabas algo muy interesante que me llamó la atención. Mencionabas, a las mujeres no necesitan que las cuiden, necesitan que las respeten. Creo que es por demás, valga la redundancia, interesante esta idea, ¿no? O sea, no necesita que a la mujer se le cuide, sino que se le respete. Y esta parte de cómo lo mencionabas tú desde el periodo colonial, cómo resguardaban precisamente a la mujer con el pretexto de cuidarla, y luego posteriormente, cómo precisamente con este pretexto a la mujer se le va limitando en varios aspectos, en su forma de actuar, de ser libre, de poder decidir por sí misma, ¿no? Entonces, es inevitable no poderte hacer una pregunta que está actualmente en boga, ¿no? Que es el tema de la lucha por el reconocimiento de la mujer. Vemos marchas por todos lados de la República Mexicana, a nivel internacional, pero ¿qué opinas tú de algunos de los movimientos que se dan para el reconocimiento de la mujer? Por ejemplo, mencionábamos antes de entrar al aire con Ángel Ramírez, creo que el domingo hay una manifestación por una cuestión también de índole político, pero ¿qué es lo que opinas tú de este tema, Betty? Mira, se habla mucho de que hay diferentes feminismos, y no se puede hablar de ser feminista, sino hay varios feminismos. Yo realmente respeto a todas mis compañeras, y más a las activistas, porque son las que de cara a cara luchan porque se visualice toda esta problemática social. Que yo te decía la palabra que se me había olvidado, son los feminicidios. Pero estos feminicidios son una construcción, no es de que de repente se mate a la mujer por gobernador de Puebla. Y creo que cada una y cada uno deberíamos de luchar desde nuestras trincheras. Yo lo hago desde la investigación, yo lo hago también desde este feminismo radical, y de repente se malentiende, porque el ser feminista radical no son las mujeres que van y rayan y que hacen estas manifestaciones. Ver de raíz esta construcción patriarcal. Entonces creo que tenemos que estar en esta unión, en esta comunión, porque, Víctor, lamentablemente desde la academia, y tú bien lo sabes, que muchas veces los temas de investigación lo leen nada más los sinodales y se queda ahí en la biblioteca. Y también, si no hacemos uso tanto de las redes sociales como de las manifestaciones en las calles, no se voltea a ver. Y yo lamento quienes dicen, no, que rayan la, no, que mira, que hacen varias atrocidades, pero creo que hay que ponerse en el zapato del otro, porque si a mí de repente le hicieran algo a mi hija, yo destruyo la ciudad completa, y creo que vale la pena ponerse en esa situación, porque no se compara la vida, no solamente de una mujer, ahorita porque estamos hablando de mujeres, no se compara la vida de una mujer o la dignidad de una mujer que ha sido mancillada por un violador, y un violador que a veces
está dentro de la familia, del círculo familiar, del padre, del tío, del hermano, o que son también humilladas en el ámbito laboral, cuando de repente llega el de recursos humanos y por el hecho de ser mujer te acosa, o cuando te dicen fuiste contratada no por tus habilidades intelectuales o profesionales, sino porque eres bonita, entonces algo está pasando. Y vale la pena manifestarse y decir, yo no necesito un confesor, yo no necesito de un esposo o de una suegra que quiera educarme. O sea, creo que es tan compleja esta situación y que no es de repente algo actual, sino algo que viene históricamente. Muy bien, Betty. Ángel Ramírez Ortuño, tu opinión sobre el tema. Me llama mucho la atención la cantidad de comentarios y de opiniones que se están virtiendo, pero especialmente, doctora Beatriz, le pregunta Hilda Pérez, el término una mujer en la calle da mucho de qué hablar en el contexto actual. ¿Cree que ha cambiado o seguimos clasificándola de la misma forma? Una pregunta que le hacen. No ha cambiado. Creo que históricamente vamos arrastrando esta mentalidad moralista, donde yo hablo de la doble moral. Una mujer en la calle, o sea, ¿de qué nos habla? De repente, cualquiera de nosotros, cuando te dice, no, pues es que una mujer de la calle es una prostituta, una ramera, una disoluta, y me sé varios adjetivos calificativos que no terminaría. Y por eso les da derecho a decirle, por eso la violaron, por eso la mataron. Y en tiempo atrás, cuando yo estoy de mi tema de estudio, por eso los llevaban a estos sitios de reclusión, porque nada tenía que hacer en la calle, y mucho menos a altas horas de la noche. En la actualidad, no se cree que lo andamos buscando al violador, andamos buscando concepción donde tanto hombres como mujeres se pueda ser partícipe de una convivencia sana y de una convivencia que deje afuera todos estos prejuicios morales. Creo que se te activó el micrófono, Betty. Ah, ok. Adelante, Ángel. Sí. ¿No se escucha? Bueno, Arturo Villaseñor, tu comentario. Activa tu micrófono, Arturo. Perdón, primero felicitar a la doctora Beatriz. El tema es relevante, es básico, es muy importante para una sociedad pasada y por supuesto para nuestra sociedad actual. Es un tema vigente, actual, descarnado y que hay que abordar con la seriedad que ha hecho la doctora en este aspecto. Me gustaría pues hacer varios comentarios, pero vámonos en primer lugar, creo que la imagen e imaginarios en torno a la mujer que tienen como origen ese machismo, ese patriarcado, ese binomio en donde antes la religión y el Estado participaban en común acuerdo. La primera pregunta que yo haría es, ¿cómo se percibía, si es posible dentro de tu investigación encontrar, cómo se percibía ella misma, es decir, la mujer recogida, la mujer golpeada, la mujer, es decir, cuál era la imagen y percepción que tenía ella de sí misma? Porque ya nos comentaste la percepción que tenía el esposo y la suegra y el resto de la sociedad. Se sentía digna, se sentía maltratada, se sentía parte de una sociedad injusta y desigual, como se percibe desde la actualidad, ¿no? En ese aspecto, jerarquía religiosa y gobierno civil están unidas al tema. Y mi pregunta segunda es, ¿cuál es la diferencia
entre el delito y el pecado, atendiendo a que el pecado es la carga moral de la religión católica que ha permeado nuestro país a lo largo de la historia. Es decir, ¿en qué punto se puede definir pecado para retener y espantar o frenar esa vida licenciosa, entrecomillada, por supuesto? Ese es el pecado, la carga de la religión, la carga del infierno o de perder la salvación, dicho de otra manera. Y el Estado en contubernio o separado en cuanto al delito que tú mencionabas. Hay una transición, siguen en contubernio, están los hilos casi imperceptibles entre delito y pecado cuando se clarifican aparte, o sea, en la Reforma, con los Borbones, en la Revolución, o en esos momentos hay un poco de cambio o muy definitivos. Vista la mujer como culpable, ¿se le aísla o se le castiga en una celda? ¿O cuál es esa relación? En otro comentario, creo que es importante correr el hilo del tiempo a estos momentos, y en el periodo virreinal, en la Reforma, en el siglo XIX, en el siglo XX y en la actualidad, la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo han evolucionado esas mentalidades femeninas y varoniles en cuanto a la relación que debe existir hombre-mujer en equidad de género? Es decir, en otras palabras, ahora hay más respeto, ahora hay más equidad laboral, más equidad, ahora hay más respeto en la sexualidad. ¿Qué falta por hacer en lo político, en lo social, en lo legislativo? Los casos de violación se atienden de acuerdo a una ley moderna nueva que nuestros ilustres abogados están trabajando, o acaso todavía quedan muchas en el tintero y en la vida situaciones que debe sufrir la mujer por falta de una educación real al varón. Necesitamos reeducarnos. Pongo para finalizar mi comentario, hace unos años el gobierno del estado nos invitó a funcionarios de primer nivel a que asistiéramos a un curso de equidad y género en donde iba a estar participando Rubí de María y muchas mujeres que tocan de manera muy seria el tema del feminismo. Acudimos 80 personas, dividieron en 2 grupos. ¿Y qué creen? El 95% eran mujeres. En mi sesión, que duró un diplomado de 5 meses, 6 meses, solamente fuimos 3 varones en la sesión que me tocó a mí. Y al preguntar por el otro grupo, había un varón, es decir, 4 varones en un grupo de 90 personas. El propio funcionario desdeña en la realidad, en la vida cotidiana, en la práctica, el tema por abordarlo a fondo y tomar políticas públicas y medidas fuertes y determinadas para transformar esto. Yo repito, necesitamos reeducarnos desde mi perspectiva, no sé cuál sea tu opinión, pero es terrible darte cuenta que ni con la ley el varón quiere transformar ese esquema de machismo, del varón que protege, que cuida y que somete y que le ordena a la mujer, a la madre, a la esposa y a la hija cómo debe educarse y cuáles deben ser sus funciones en el hogar y cuál debe ser la moral que debe representar en la vida cotidiana. Creo que el cambio está también desde la legislación, y en este punto creo que el castigo no es el mismo, lo acepto como tú decías para el hombre como para la mujer, el castigo no es el mismo. Habrá que asesorar a nuestros legisladores presentes y futuros con gente como tú, con gente que esté realmente consciente de esta situación, porque se sufre y además se es injusto y además el crimen está a veces oculto en el velo de la vergüenza, del machismo y de un hogar que no sabe salir a decir, este es un delito, esto debe sancionarse con todo el peso de la ley, si es que se tiene que modificar. Pero yo también voy hacia esa parte de reeducar en el hogar, en la escuela, en los centros donde haya necesidad de hacerlo, en el trabajo, como tú decías.
yo presenté finalmente para aprobar ese diplomado una política pública para que en la escuela media superior y superior haya esa cultura de la búsqueda por la equidad de género, y creo que se fue al tintero por cambio de gobierno. Es decir, desde mi punto de vista, hay algunas cosas que se deben hacer y hay otras que se tienen que hacer legislativamente, pero hay otras que deben entrar desde el aula, desde la academia y desde diferentes espacios. Ese es mi comentario. No sé si estarás de acuerdo o tendrás alguna aportación al respecto de lo que yo pienso de este tema fabuloso que no solamente se presta para un estudio histórico, sino hoy más que nunca con su tema nos damos cuenta que la historia sí puede crear conciencia en una sociedad. Muchísimas gracias, maestro Arturo. Esta pregunta que usted me hace respecto a cómo se percibe la mujer es el gran problema, porque no solamente en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y ahora en el siglo XXI, la mujer muchas veces no se da cuenta de que está siendo discriminada, que está siendo violentada o esta exclusión. Creo que el recorrido que yo hago sobre protección, corrección y castigo hacia las mujeres nos habla de esta dinámica social donde la mujer debe de estar en el espacio privado, son dueños y señores del espacio público. Lamentablemente, creo que las mujeres, sujeto de mi estudio, no todas se daban cuenta de que estaban siendo víctimas de este sistema, sino que tenemos que ser parte de este sistema patriarcal para que funcione, porque la mujer, recordemos, que es la que educa. Y aquí lo manifiesto porque en esta dinámica el hombre es el que al ser proveedor sale, la mujer se queda con los hijos, pero es de una manera tan inconsciente, tan sensible que no nos damos cuenta. Yo misma creo que no logro percibir todo este sistema, todo este monstruo, porque es un gran monstruo que te va carcomiendo. Y para ello debo comentarla, si yo no hubiera cambiado de tema de investigación, a lo mejor estaría alejada de estos temas sobre mujeres, sobre el feminismo. Entonces, hay que reconocerlo, las mujeres ni se habían dado cuenta, ni nos hemos dado cuenta de que somos parte de un objeto del sistema. Por otro lado, me comenta de cuál es la diferencia del delito y el pecado. Como usted bien mencionó, el pecado es esta base religiosa que te impone seguir ciertas reglas morales, mientras que el delito, pues, es esta transgresión a la ley, a la justicia. Pero lamentablemente, aunque están separadas, vemos que las mujeres siguen teniendo esta traba del pecado hasta en la actualidad. Nos encierran no por delincuentes, sino por pecadoras. Y esto lo digo en colación al tema del aborto. Estos grupos pro vida que apelan a que no se despenalice el aborto, lo hacen argumentando temas religiosos. Cuando nos hablan del alma, cuando nos hablan de la excomunión, pero yo me pregunto, entonces, ¿dónde queda esta separación del Estado con la Iglesia, este Estado laico? ¿No tendrían que dar argumentaciones de carácter teológico, de carácter moral? Entonces, hasta la fecha se nos sigue juzgando por pecadoras, porque no seguimos nuestra fe cristiana. Y por otro lado, vale la pena mencionar qué pasa con las mujeres que no predican la religión católica o otras religiones. Entonces, ¿por qué tienen que seguir estas posturas? Bueno,
no, apunté aquí dentro de lo que usted me comentó, que cómo ha evolucionado la mentalidad en equidad de género. Pues nos falta mucho por trabajar. Creo que aquí, sobre todo las instituciones educativas, tienen un gran que hacer. Por ejemplo, la nueva reforma de la nueva escuela mexicana decía, hay que atender la educación con perspectiva de género. Y esto es sensibilizar tanto a los hombres como a las mujeres, empezando desde los docentes, porque muchas veces los docentes son los que abusan de las chicas y de los chicos, de que tenemos que tener una equidad. Y para lograr esta equidad no es decir que somos iguales, porque no somos iguales. Cada quien en sus diferencias tiene que ser objeto de respeto y de garantías individuales. Creo que no hemos avanzado. Tan es así que hay manifestaciones a nivel internacional de estos feminicidios, que es el fin último. Pero también, como yo les comento, y creo que vale la pena tomar este foro para decirlo, la mujer que estudia, que es profesionista, que trabaja, que tiene una independencia económica, es la más violentada. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que obedecer al padre cuando es soltera, o no solamente tiene que obedecer al marido, sino que empieza a moverse en varios escenarios donde la agresión es cada vez no solamente sutil, sino directa, porque el compañero estudiante de repente se siente agredido cuando tú tienes mejores calificaciones, cuando el docente no te da la participación en clase, o quiere o te invita a salir, o hay esos acercamientos donde la mujer es víctima y que muchas veces no lo dice en casa porque la van a sacar de estudiar. ¿Y qué pasa cuando los varones, no todos, claro está, cuando los varones se dan cuenta que ciertos puestos están por mujeres? Entonces, hay una gran violencia entre más salgas del hogar, porque te encuentras con más resistencia también por parte de los varones. Me comenta, ¿qué se debe de hacer? Cambiar de políticos. Porque sabemos... Hay que ir a otro planeta por ellos. Sabemos que llegan a la política por la democracia, esta democracia donde no es necesario que tengas, por ejemplo, un perfil, sino a lo mejor haciendo uso de carisma o del capital, pero nuestros diputados, nuestros senadores son conservadores. Entonces, cuando llegan las feministas, las estudiantes, porque las estudiantes son ahorita las que están en lucha de guerra, cuando llegan empapadas de todas estas ideas, donde te dicen, yo no quiero que me cuides, yo no quiero que me protejas, yo quiero que me des garantías, pues simplemente entran en oídos de personas misóginas, tanto hombres como mujeres, donde no han cambiado su mentalidad desde la colonia. Entonces, creo que valdría la pena, como usted menciona, dar cursos, pero también obligar a las escuelas, a las instituciones, de que se fomente la perspectiva de género, porque regularmente estos temas lo vemos en las ciencias sociales, pero están alejadas de las ciencias exactas, de las ciencias biológicas, y por ejemplo, cuando vemos que hay mujeres que dicen, es que yo fui maltratada cuando estaba dando a luz, cuando nació mi hijo yo sufrí violencia. Pues sí, porque los doctores no tienen una educación con perspectiva de género, hacen su trabajo y de repente no visualizan y te dicen, cállese, o cómo no gritaba cuando ustedes saben. Entonces, hay una gran violencia en cada lugar donde se desenvuelve la mujer. Hay mucho que hacer, compañeros. Y perdón, pero es que este tema me apasiona. Claro que sí, Betty, no, pues la verdad es que es un tema muy interesante y pues la verdad es que
instituciones, políticos, lo que tú me digas, no se toman en serio este tema y como lo decía Arturo Villaseñor, yo creo que hace falta alguien que los asesore correctamente, que les diga cuál es el camino, porque pues, la mayoría de los que están por ahí trabajando en el Congreso desconocen totalmente la temática, y no solamente de esto, sino de muchas cosas. Digo, ya cuando menos, si ellos no saben, pues que se lleven unos buenos asesores para que puedan hacer un trabajo decoroso. Ángel, tenemos más saludos por ahí. Es verdaderamente impresionante, se me acabó el cuaderno de tanto anotar los nombres de reconocimientos de las gentes, personas, mujeres, en una gran mayoría. Resulta curioso que también son mujeres las que están opinando, y la verdad es que hay que agradecer los mensajes de Mari Izquierdo, de don Raimundo Sebastián Ortiz, de Nash SC, de Luis Villaseñor, de nuestro amigo cronista Raúl Omar Tapia, de Nuga Yuritsi, de Alba Gaitán, de Magda Vega, de Nelly García, Uroboros Samsara, de Fanny Gaitán, de Verónica García Zavala, de Judy, de Elizabeth Constantino, Gaby Ávila, Rosario Vega, Liz Rojas, Hilda Pérez, Celia Esquivel, Bere Montes, de nuestro amigo compañero cronista Marco Lemus, de Azaira Fernández, Dulce Gaitán, Vianey Ambriz, Dilana López Escutia, Talia Arias, Elena Zurita, Blanca Fernández, Celeste Fulgencio, y no terminamos de mencionarlos. Sin embargo, eso significa que la doctora Beatriz Gaitán Villalpando puso el dedo en la llaga y son los tiempos. Eso es pues el puente que tenemos aquí en este programa de diálogos a través de la Asociación de Cronistas por Michoacán, ir rompiendo con esos cartabones, ir pues abriendo nuevas expectativas, nuevos espacios que antes no se miraban. Y la verdad que cuando usted menciona esas cosas, de pronto se me vino a la cabeza. Yo nací por accidente en la Costa Chica de Guerrero, pero llegué a ver cosas verdaderamente aberrantes cuando resultaba que en un matrimonio la mujer no era virgen. ¡Qué barbaridad! Era sobajada, quebraban una cazuela en la ramada, se burlaban de esta mujer, y lo mismo pasa en la zona del Istmo de Tehuantepec. Pero lo más lamentable y lo más triste del asunto es que en Huetamo, a finales del siglo XX y la tercera parte del siglo XX también, ¿cuántos casos escandalosos no vimos que hicieron época por las mismas situaciones? Si alguna mujer resultaba que no era virgen, caray, hombres, era un escándalo social, se terminaba la boda, se aventaban balazos, se repartía la comida y aquello terminaba. No terminamos por erradicar esos terribles problemas, y cuando habla usted del asunto de mujeres nobles y prostitutas arrepentidas, una mujer noble michoacana en el siglo XIX, doña Gertrudis Bocanegra, desgraciadamente fue fusilada en los movimientos de la intervención francesa. Es una de las heroínas de Uruapan, y esas cosas ahí quedan. Hoy estamos viendo en la actualidad con crudeza el caso que está enfrentando una periodista mexicana, Lidia Cacho, caray, hombre, un caso muy, muy impactante, que fue víctima del sistema, que un gobernador de Puebla y un empresario hicieron y movieron todas las fuerzas que tenían en su poder para echarla a la cárcel, para encerrarla y hacer esto. Y ya más recientemente estamos viendo el caso reciente de lo que está pasando con esta señora funcionaria que finalmente el día de ayer hace una propuesta al reconocer que ella es complicada. No recuerdo el nombre de ella, pero casos como estos abundan. Yo le digo, doctora Beatriz, que acabo de ver una película de arte del director Norman Jewison, una película de una Agnes de Dios. No sé si tenga algún conocimiento de esa película, una película donde en un convento una monja resulta embarazada, pero resulta embarazada por el Espíritu Santo y se arma un problema tremendo. La película es muy recomendable, pero es parte de este asunto, un tema que da para mucho más y que verdaderamente la felicito porque se decidió a incendiar la pradera. Adelante.
Muchísimas gracias por todos los que me acompañan en esta charla y que lo hacen externo junto a sus comentarios y felicitaciones. La verdad, yo me siento muy contenta por ello, porque de repente son temas incómodos, son temas que causan escozor al ser tabú, un tabú también de carácter intelectual, compañeros, porque les digo que cuando yo lo vi en mi tesis de doctorado, porque de repente, pues, que al tener un grado de doctor ya no tienes todo este cúmulo de prejuicios, pero lamentablemente así lo es. Y yo lo sufrí porque hubo quien estuvo ahí poniendo el pie y que no es del instituto, de lo que estuvo poniendo ahí el pie y no me dejaba avanzar y no me dejaba avanzar por estas ideas moralistas. Y Víctor, fíjate que algo que nos comenta nuestro compañero Ángel es que la mujer hasta la fecha no tiene una libertad sexual. Siempre la sexualidad va aunada a la procreación y la procreación se tiene que llevar dentro del matrimonio. Pero yo les pregunto, compañeros, si a los hombres se les fomenta que lleven a la práctica esta libertad sexual antes del matrimonio, pues necesitan mujeres. Entonces, este doble discurso, pues, las que van cargando el honor de la familia, van cargando este honor de la sociedad. Y pues comentarles también que es un tema crucial el tema de la sexualidad en las mujeres. Es algo tan dañino para nuestra intimidad, porque uno, ni se nos habla en la escuela, porque en la escuela se habla de cuestiones biológicas, reproductivas, pero no de la relación sexual, ni se habla en la casa. Entonces la mujer va ciega ante el mundo y por eso es que suceden tantas cosas, porque si se tiene este desconocimiento, pues es fácil caer en un atropello, lamentablemente. Una, porque no conocemos nuestro cuerpo. Dos, porque no conocemos también de qué manera cuidarnos del otro. Y tan es así que, por ejemplo, hasta hace pocos años, no es de siglos anteriores, hasta hace pocos años, la mujer no conocía el cuerpo de un hombre. Y hasta la fecha, la mujer no conoce literalmente su cuerpo. Por ejemplo, cómo sentir placer, cuando ustedes lo saben desde chiquitos. Entonces, estas diferencias son de las que yo hablo que tenemos que erradicar. Y perdón por mencionarlo, pero realmente lo creo. Muy bien, Betty. Pues la verdad es que has tocado unos temas interesantes que están en boga, que son parte del día al día y como bien lo mencionas tú, en muchos casos pues no se tocan estos temas y sobre todo en las zonas rurales. Yo provengo de una zona rural y esos temas pues, están prácticamente pues prohibidos ahí. Yo recuerdo, por ejemplo, yo me desarrollé toda mi infancia pues siempre al resguardo de mi madre, de mi abuela, y en la parte de los papás de mi madre, pues allí el que decidía de alguna manera pues era el papá, pero quien llevaba realmente las riendas de la familia era la mamá. Es decir, siempre se hacía lo que la mamá decía, aunque mi abuelo fuera el que disponía de algunas cuestiones, pero siempre al final de cuentas la mamá era la que decidía de cualquier cosa y era la parte fundamental de la unión de la familia. Siempre la mujer ha sido o ha tenido ese papel. Y pues no me queda más que agradecerte. No sé, Arturo, si tengas alguna otra pregunta por ahí que le puedas hacer a la doctora Betty. No, solamente felicitarla y recalcar una vez más, por desgracia no hay una conciencia plena, real, descontaminada. Tenemos realmente el comentario de Betty tiene razón en cuanto a que la mujer educa, el hombre es proveedor. Sin embargo, ahora con estas circunstancias, quizás en los hogares
se han tornado en algunos aspectos indispensable que ambos compartan esa coordinación y esa armonía que debe existir en los hogares. Desde luego, la sexualidad debe estar presente, pero bien orientada, bien informada, con los valores que cada familia o cada espacio quiera remarcar, y se educa desde el hogar, desde el aula, desde las instituciones, desde nuestra cultura misma, pero por desgracia también a veces las redes sociales desinforman, han creado un espacio de violencia, de no orientación adecuada, de no manejar conocimientos científicos, académicos y valores sociales que deben ser rescatados en nuestra sociedad. El conocimiento y la identidad crean una conciencia descontaminada, crean una conciencia que te hace más ser humano y que te acerca más a una vida plena. Creo que nos falta mucho camino por recorrer y pues gracias a estas charlas estamos abordando, aunque sea en un espacio reducido, pero poco a poco yo tengo la esperanza de que sí podamos transformar esa cultura del mito, de los tabúes, y romper ese tipo de esquemas para crear seres dignos, seres humanos satisfechos, identificados con su esencia y con su ser. Hasta ahí mi comentario y una vez más, pues felicito a la ponente. Ángel Ramírez Ortuño. Hay un comentario muy interesante, me llama la atención, de don José Escamilla. Dice, el tema que se está tratando hoy, dice, es un tema que nos debe ocupar y no solamente preocupar. Entonces queda muy clara la situación de lo que está resultando en este programa. El programa daría para 2-3 horas, sin embargo los tiempos en esta situación nos acortan, nos dan, pero realmente nos da mucho gusto ver la cantidad de comentarios que le han hecho doctora Beatriz Gaitán, y recordarles a nuestros amigos que nos siguen y que nos ven, a toda la Asociación de Cronistas por Michoacán, a los amigos cronistas del estado de Colima, de Guanajuato, del estado de México, que estos programas se repiten en nuestro canal de YouTube. Entonces se pueden volver a ver y se pueden ver en Facebook también, para que realmente pues no se quede ahí nada más en la programación que se hace sobre la marcha. Ya ahorita ya vamos casi para la 1:30. Sin embargo, programas como estos seguramente tendrán mucho impacto, y recomendamos a nuestros amigos seguidores que recomienden esta página y que lo pueden ver tranquilamente en su casa, donde se tienen algunos códigos que se piden y se puede ingresar pues al canal de YouTube. Pues muchísimas gracias, doctora Beatriz Gaitán Villalpando. Sé que tiene muy buenos recuerdos de Huetamo, Michoacán, y cada vez que usted quiera volver a nuestra querida tierra caliente del Balsas, será pues muy bienvenida. Y sí, hay muchísimo que hablar. Allá a principios del siglo XX, acá en la tierra caliente del Balsas, la venta de las guachitas, las ventas de las niñas, los burdeles, las cantinas que estaban repletas para el mejor postor, esos son temas escabrosos que difícilmente nos atrevemos a tocar, pero ya que usted jaló la madeja de este asunto, que a veces resulta escabroso y que se pensaría que no son tocados, se están rompiendo los cartabones. Por eso la felicito mucho e invito a que sigamos estas recomendaciones y estos tips que nos está dando, para que poco a poco vayamos erradicando este problema de una especie de talibanismo del Medio Oriente en México, porque allá es todavía mucho más extremo, hasta en la vestimenta de las mujeres. Aquí no llegamos a tal, pero hay lugares de México, en zonas indígenas, mixtecas, zapotecas, en nuestro propio estado de Michoacán y en otros puntos del país, donde todavía hay muchas cosas que no se pueden ni mencionar siquiera. Muy buenas tardes. Betty, pues te agradecemos que hayas aceptado esta invitación. Desde luego el espacio está abierto para las veces que quieras participar con nosotros. Por demás interesante el tema que nos acabas de presentar el día de hoy, y pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Betty, ¿algún comentario que quieras hacer para finalizar el programa? Gracias a ustedes, Víctor, compañeros Ángel y Arturo, ha sido un gusto. Y sobre todo también felicitarlos porque dan oportunidad de que
sea una ventana para que conozcan qué estamos haciendo como investigadores, como intelectuales, pero también cuál es la pertinencia y compromiso que tenemos con la sociedad. Yo sinceramente creo que esta ideología, esta formación me ha permitido ser sensible con la sociedad, y digo con la sociedad porque es una cuestión de hombres y de mujeres. Ahorita yo hablo de las mujeres, pero también los hombres son objeto de discriminación y violencia por su construcción de ser varones. Muchísimas gracias y comentarle que claro que quiero ir por un aporreadillo a Tierra Caliente, con este calor que está ahorita muy, muy rico, y comentarle que cuando en la ocasión pasada que fuimos con los cronistas, no, o sea, es una cosa de que no dejas de sudar, pero se agradece. Yo estoy muy, muy contenta y espero que pronto podamos, compañeros, para degustar no solamente de la comida, sino también de las bebidas. Muchísimas gracias y creo que pues es desde mi trinchera, compañeros. Pues así muchas gracias, Betty. Víctor, si me permitiría sugerirle a la doctora Beatriz, un tema que a mí también me llama mucho la atención sobre lo que hemos estado hablando es el estrangulamiento que sufrió en sus tiempos Sor Juana Inés de la Cruz, tanto por parte de la iglesia como de la sociedad. Es un tema muy delicado, muy complejo y que también entra en el género del que estamos hablando. Ya habrá oportunidad de que algún investigador, un historiador, usted mismo por ahí en otro programa nos hablara de este tema, porque da para mucho de qué seguir hablando y temas muy importantes. Muchas gracias, doctora Betty. Por supuesto, gracias por la recomendación del tema. Bueno, en el próximo programa vamos a tener la participación del doctor Ramón Alonso Pérez Escutia. Él va a abordar un tema relacionado con los 500 años de la llegada de los españoles a Michoacán. Entonces nos vemos el próximo programa a las 6 de la tarde y pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos, compañeros, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Muy buenas tardes, adiós.